Vamos a iniciar. Voy a compartirles pantalla, la guía de trabajo. Sí, ahí está. Estamos compartiendo. Quiero ver. Prácticamente solo comenzamos el repaso. Estábamos en los teoremas de triángulos, me parece. Vamos a avanzar un poco porque tenemos 2 horas. Habíamos visto estos teoremas. El teorema 3, creo que el 4, el teorema de Tales, creo que lo habíamos visto. No sé si mal recuerdo. Me dicen ustedes, y las consecuencias del teorema de Tales. Este teorema que nos da una entrada hacia los triángulos semejantes, los triángulos en posición de Tales. ¿Me confirman si ya revisamos esto? Eso fue, Perdón. esto fue lo último que vimos. Ajá. Vimos el corolario 1 y el 2. Confirmen. Ujú. ¿Cuál era la pregunta, profe? Que sí habíamos visto los 2 corolarios. Corolarios. No, profe. Vale. Entonces vamos a concentrarnos en eso. Quiero ver. Habíamos visto el primero. Que era siempre el teorema de Tales. Tenemos 2 rectas paralelas y 2 transversales que se cortan en el punto A. Estas transversales quedan divididas por esas rectas paralelas en segmentos proporcionales también, así como hemos visto el teorema de Tales. Y estos segmentos, pues lógicamente, forman una proporción. En este caso, A es a B, como C es a D. O A es a C, como B es a D. Pero ya cuando revisamos los triángulos semejantes,
se forman ahí exactamente dos triángulos semejantes, el ABD y el ACE. Y esos triángulos, sus lados son proporcionales. Ahora, enfocándonos en el triángulo ACE, los lados son A más C, el lado AC, y el lado AE es B más D. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que A es AB, como C es AD, como A más C es AB más D. Este resultado es el que se utiliza a la hora de estar resolviendo problemas de semejanza y específicamente en los triángulos semejantes, pero que están en posición de tales. Es decir, triángulos en los que aparece un segmento paralelo a un lado. ¿Ya? Si aparece un segmento paralelo a un lado, ese segmento va a formar otro triángulo semejante al original, al primero. ¿De acuerdo? Eso dice el corolario 1. Y el 2 también se forman triángulos, solo que el punto de intersección de las rectas transversales se corta en el interior de las rectas paralelas. Y en ese caso se forman dos triángulos con un ángulo opuesto por el vértice. ¿Ya? Que son los que están dispuestos en esa manera. Aquí hay que tener un poco de cuidado en el sentido de plantear la proporcionalidad de los lados. Si decidimos, y ya les voy a explicar por qué es esto. Si decidimos venir de este lado, pues nos vamos a mantener de aquí para acá. Solo que en este triángulo vendríamos para acá y en este de aquí para acá. ¿Por qué eso? Porque esta es la recta transversal. Esta. Entonces, los segmentos de esta divididos entre los segmentos de la otra. Entonces, esto entre esto entre esto. Porque alguien podría decir, A es AD, como C es A. No, A es AD, como C es AD. Y esto sería un error. Lo correcto es A es AB, como D es AC. A es AB, como D es AC. Ahora bien, estando en esta proporción que hemos planteado, podemos cambiar esto, este orden. ¿Ya? Y lo que tendríamos es A es AD, como B es AC. A mí me gusta más hacer esto, porque a uno se le olvida que debe venir de aquí para acá y después de aquí para acá, porque está acostumbrado a hacerlo en el teorema de Tales, así con las rectas que no se cortan entre las rectas paralelas, las transversales cortándose fuera de las paralelas, entonces nos puede ocasionar un error. Y es ese que les he colocado aquí, ¿no? Este error, ¿verdad? En eso hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Entonces ahí están los corolarios que se desprenden del teorema de Tales, que nos sirven a la hora de resolver problemas de triángulos semejantes. Bien, bien, jóvenes. Vamos a una guía. Vamos a terminar de resolver esa guía ahora y como mañana tenemos otras 2 horas, vamos a ver el contenido restante, aunque quisiera que entráramos ahora a la semejanza, al menos comenzar. ¿De acuerdo? Bien. En esta guía, los primeros están resueltos porque les he puesto ahí la respuesta, que no es complicada, ¿verdad? Solo es de recordar un poco la clasificación de los triángulos,
por sus lados y por sus ángulos. El literal A, en este caso, es un triángulo que tiene medidas distintas en todos sus lados. ¿Cómo se le llama? Escaleno. El literal B es un triángulo que tiene las medidas de sus tres lados iguales, la misma medida. El C tiene dos medidas iguales y el D también tiene dos medidas iguales. ¿Cómo se le llama al triángulo que tiene sus lados, cuyos lados miden lo mismo? Equilátero. Al que miden distintos todos sus lados, escaleno. Al que miden dos lados iguales, que miden igual dos de sus lados, se le llama isósceles. Y aquí aparece otro isósceles. Solo que este me decía alguien, es rectángulo. Si no está la marca de ángulo para 90 grados, no podemos decir, no podemos afirmar que sea rectángulo, aunque se vea como tal. Porque una pequeña diferencia de un grado ya haría que ese ángulo no sea recto. Y no sería tan bien percibido por nuestra vista, por nuestra visión. Hay que tener cuidado con eso. Bien. Miremos aquí. Esta clasificación de triángulos a partir de esos ángulos. A ver quién me puede decir. ¿Cómo se le llama al triángulo en el que todos sus ángulos son diferentes? Son agudos. Acutángulo. Agudos. Acutángulo. Acutángulo, pongámosle ahí entonces. Acutángulo. ¿Y si tiene un ángulo recto? Rectángulo. 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 Y a este triángulo, fíjense que ese triángulo pareciera ser un triángulo obtusángulo. Pero las medidas que están ahí nos dicen que no es así. Quizás si le hacemos algo a ese triángulo, ya no se vea tan obtusángulo. Por ahí. Ahí tal vez ya no se ve tan así, va. Tan aparentando lo que no es. En este caso, no está funcionando mal. Creo que no quiere la batería. Bueno, en este triángulo, este ángulo mide 30, este mide 65 y este va a medir 85. Si hacemos, aplicamos el teorema 1, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Si a 180 le restamos 65 y 30, es decir, 95, nos va a dar 85. ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Qué de triángulo es? Ajá, ¿cómo se le llamaría ese triángulo? Tiene sus tres ángulos agudos, miren.
No me contestan porque es muy fácil. ¿Y este otro? ¿Qué tipo de triángulo es? Ahí tiene un solo ángulo, la medida de un solo ángulo. Obtus ángulo. Obtus ángulo, correcto. Obtus ángulo. Obtus ángulo. Ahí está. Bien. Eso era bien fácil. Miremos este. ¿Alguien lo lee? ¿Alguien quiere leerlo? Sí. Número 3. En figura, ¿cuál es la medida del ángulo ACB y el ángulo CBA? ¿Cuáles ángulos son esos? ACD. ACD es este ángulo, el verde. Y CBA es el ángulo amarillo. ¿Qué medidas tiene? ¿A alguien se le ocurre algo? El ángulo en C tiene 78 y en B tiene 62. El ángulo B tiene 78, me dijiste, y el No, ángulo C 78 y y B. B 62. Ajá, vamos a ver. ¿Por qué tiene 62 el ángulo B? Por ser ángulo interno externo con el 62 que está a la par de C. Correcto. ¿Y el otro? C tiene 78 porque la suma de entre 40 y 62 es 102, entonces se le resta 180 y da 78. Correcto. ¿Les queda claro a los demás eso? ¿Dudas en los demás? No, profe. Bien. Continuamos con esto. ¿Quién lo lee? ¿Alguien lo lee? En el siguiente triángulo, la medida de X más Y más Z es Ujú. ¿Cómo debemos atacar ese problema? 360 grados. Que la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. 360. Eso no, no te lo escuché bien. La suma de los ángulos externos me dijiste que era igual a. Hola, hola. ¿Me lo podría? Sí, a 360 grados, porque la Correcto. suma de los ángulos es igual a 360 grados. Ujú. Es que se corta la voz. Sí, eso lo dice el teorema de el ángulo externo. La suma de los tres ángulos externos de todo triángulo es 360 y es fácil comprobarlo. Es bien fácil comprobarlo. Vaya, ahí yo coloqué el ángulo que está en rojo, que es de 68, que es el ángulo en C interno. El ángulo interno en C. Como lo dice, a 180 le resté 60 y 52, es decir, 112. Les queda 68. Ahora, si ustedes colocan aquí el ángulo X, la medida del ángulo X va a ser 60 grados más
Voy a poner aquí 52. El ángulo Y será 60 grados más 68. Y el ángulo Z será el ángulo Y, sí, el ángulo X, no, el ángulo X 68. 68, entonces voy a poner 68 aquí y 60 aquí. Y el ángulo Z será 52 más 60. Y la suma, que sería X más Y más Z, igual. 2 veces 68, 2 veces 60 y 2 veces 52. Es decir, 2 veces 68 más 60 más 52. ¿Y eso cuánto es? 180. Entonces 2 veces 180. 360. Que no se les olvide, ¿verdad? La suma de los ángulos externos en todo triángulo es 360 grados. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Bueno, voy No, a profe, asumir. ninguna pregunta. Bien. Vengámonos a este. Número 5. El literal A. Pide encontrar la medida del ángulo ACB. ¿Cómo se hace eso? Sería sumando 60 grados más 85 grados y luego 80 grados menos lo que nos haya dado la suma. 180 grados menos 145. ¿Y eso cuánto es? 35 grados. Ahí está. En el B, la medida de X. Aquí está X, ¿no? ¿Cuánto mide X? A partir de los datos y del gráfico. ¿Alguna idea? No sería la suma de 60 grados, 85 grados y luego 360 grados menos el resultado de esos dos. Sí, pues. ¿Qué tipo de ángulo es 62 grados y 85? Los dos, ¿qué tipo de ángulos son? Son externos. Pregunto. No, no serían externos. ¿Verdad que no? No. Entonces el externo no lo conocemos. Sería interno. Porque estos son opuestos por el vértice, entonces estos serían 62 grados. Y este sería 85 porque están en el mismo caso. ¿Esto cuál sería la medida de X? La suma de los internos no adyacentes. 147. Ajá, 62
No, 85. 147. Hay que tener cuidado en eso, porque con una cosita se puede equivocar uno. Hay que observar bien. Y en el literal C, ¿qué ocurre en el literal C? Los dos ángulos son iguales, porque los dos tienen X, entonces, como sabemos que la suma de los dos no adyacentes, entonces podemos hacer 72 grados, 78 grados, perdón, entre dos, porque sabemos que son iguales. Esto. Así. Entonces X sería igual a 78 grados entre 2. 39. Yo creo que no es. X vale 39 grados. Ahí está. Correcto. Ahí vamos. Ahí va. Vamos bien. Vamos bien con eso. Y en este caso, pide este. Yo lo coloqué este aquí. Se puede hacer igual que el anterior y encontraríamos. No, ya lo cambié. Ah, porque se puede ser igual que el anterior. Porque, vaya, estos son los datos. Dice que AC es igual a BC. Es decir, AC es igual a esto. Esto es igual a esto. X sería 54. X sería 54. Vamos a ver. X es lo opuesto por el vértice al ángulo interior en A. Es esto. Igual aquí. Entonces, ahí tenemos ya. Bueno, esto sería así porque estos lados son iguales, ¿verdad? Y hay un teorema que dice que a ángulos iguales se oponen lados iguales. Entonces, los lados son iguales, los ángulos que se oponen a ellos son iguales. Por eso, el ángulo en B interior es X. Y ahí se puede hacer lo que hicimos en el anterior, ¿verdad? Que 2X es igual a 108. Entonces X vale 108 entre 2. X igual a 54 grados. Y ya está. Ya está hecho. Y el siguiente. ¿Cómo estaría el siguiente? Sería 12x más x igual a 180 grados. A ver. ¿Me lo repetís? 2x más 3x más x igual a 180 grados. Correcto. Aquí ¿cuántas X tenemos? 6X igual a 180. Y Sería sería 30. división, ¿verdad? X, ajá, correcto. 180 entre Entonces 6. 30. Luego se sustituye. Se multiplicaría ahí el valor de X, que es 30 por el resto de X. El vértice de A es 30, B sería de 60 y C de 90. De chivo, solo escribir, porque ustedes me dicen lo que voy escribiendo. Ya no lo estoy haciendo porque ya pueden. Ajá, entonces solo voy escribiendo lo que ustedes me van diciendo. Y está bien lo que van diciendo. Vamos a ver. El siguiente. El ángulo en A sería de 62 también, por ser un triángulo isósceles. ¿Mm?
62 grados. Por ser un triángulo isósceles. ¿Qué más? Sería de 54 el ángulo de C. Este sería el ángulo de C. El ángulo en C 56, perdón, 56. sería 180 Sí. grados menos 124, ¿verdad? 62 más Sí. 62, 124. Y esto da 100, no, Sería 56 grados. Entonces este vale 56. También pide ACD. ACD. Es decir, este chiquitito. ¿Qué medida tiene? Sería 28. 28 grados. ¿Por qué 28? Porque la mitad es de el Y segmento de abajo CD hay está un dividiendo el ángulo triángulo a la mitad. rectángulo. Y que sea un ángulo Si la línea, veamos que sea rectángulo. recta. Y que sea rectángulo, ¿qué significa? ¿Qué significa esa línea que sea forma un ángulo recto? ¿Qué Que significa? está desde está a la mitad del segmento BA. Ajá, sí. Fíjense que están viendo cosas ya más avanzaditas, ya lo están viendo. Y quiero decirles que esa es la clave para poder resolver los problemas en geometría. La geometría es una de las áreas, ya se los he comentado, más complicaditas. Pero ustedes ya están viéndolo y eso me pone contento, me alegra porque lo están aprendiendo, lo visualizan. Solo reforzando lo que están diciendo. Si ese segmento es perpendicular, es una altura. Y en un triángulo isósceles, esa altura respecto al lado desigual también es bisectriz. Y por eso es que pueden decir que el ángulo es la mitad. Además de ser bisectriz, es mediatriz, porque es perpendicular. Y eso permite también afirmar que pasa en su punto medio, divide al segmento BA en su punto medio. Y también es mediana. ¿Ya? Entonces manéjenlo desde hoy, que no se les olvide eso, que un triángulo isósceles, la altura respecto al lado desigual, es mediatriz, es bisectriz y es mediana también a la vez. ¿Ya? Y es altura porque la definición lo dice, es perpendicular y pasa por el vértice opuesto. Eso es altura. En el triángulo isósceles ocurre eso con ese lado. En el equilátero ocurre con todos. ¿Ya? Pero son los únicos que permiten afirmar eso. Me gusta que lo vean. Me gusta que lo vean. Están aprendiendo geometría. Bien, entonces el otro camino por el que podrían irse es decir, afirmar. Entonces el triángulo ACD es rectángulo porque tiene un ángulo recto ahí. Y el ángulo en A mide 62. El ángulo ACD tendrá que medir el complemento 62, lo que le falta para hacer 90, que es 28, ¿verdad? También lo pueden hacer así. Pero la otra forma de verlo es más interesante, la forma en la que lo han visto. ¿Qué es lo que han visto? Eso es más interesante todavía. Adelante, jovencitos, adelante. Eso es lo que perseguimos. Yo persigo eso, que ustedes estén resolviendo eso así, de esa manera. Rápido lo vieron, muy rápido. Miremos pasemos a este número 6, literal A. Miren el literal A.
3 rectas paralelas, L1, L2 y L3. Y 2 rectas transversales que se dividen en segmentos X, X más 3, X más 2 y X más 6. ¿Qué podemos hacer ahí? Vamos a ver qué se les ocurre hacer. Ajá. Sumar todas las X. Sumar. Sumar las X. Sumarlas. ¿Qué dice el teorema de Tales? ¿Qué es lo que establece el teorema de Tales? Que los segmentos en que quedan divididas esas transversales son proporcionales. Entonces, lo que tenemos que establecer es la proporción entre X, X más 3, X más 2 y X más 6. Es decir, X es a X más 3 como X más 2 es a X más 6. Y en este punto lo que tenemos que hacer es multiplicar en cruz, ¿verdad? El X más 6 pasa a multiplicar a X y el X más 2 será multiplicado por X más 3. Como está dividiendo, se va a ir a multiplicar al X más 2. Y resolvemos esta ecuación. X por X es X cuadrado. X por 6, 6X. Igual a X por X, X cuadrado. 2 más 3 es 5 por X. Y 2 por 3, 6. Eliminamos a X cuadrado porque si pasamos una restar al otro lado, se anulan. Y nos quedará acá 6X menos 5X igual a 6. Entonces X vale 6. Ya tenemos el valor que nos piden encontrar. Vean qué fácil. Aparentemente se complica porque aparece una ecuación ahí rara y decimos, nos complica, pero no, para nada. ¿Alguna pregunta? No, profe. Estamos bien ya. Miremos ese otro. Ese otro lo van a hacer tranquilamente. Ese sería 3 sobre X entre 6 sobre 5. Correcto, correcto. Diríamos que es, bueno, como todo esto es 9, ¿verdad? Yo aquí puse el 3. Y esto es 6. Todo es 9 y esto es 6. O sea, esto no queda más opción que ser 3. Entonces queda que 3 es a X como 9, no como 6, es a 5. Entonces X valdría 3 por 5 entre 6. 15 sextos. Y ya está. Si simplificamos serían tercera 5, tercera 2. 5 medios. 2.5.
Y fíjense que tiene lógica. Una lógica muy simple. Si esta es la mitad de este también tendrá que seguir ese patrón. Será la mitad de este. Y 2.5 es la mitad de 100. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, observen ese otro. Ese es 8 es a X como 9 es a 6. 8 es a X como Como 9 es a 9 6. es a 6. Correcto, correcto. Esa es la forma. 8 es a X. Es la forma correcta de hacerlo. Como 9 es a 6. Este es a este como este es a este. Hay algunas personas que no se fijan y dicen este es a este como este es a este. Y ahí eso se saldrá mal. Y les voy a explicar por qué. No podemos venir de aquí para acá y de aquí para acá porque esta recta se cruza con la otra. El orden en que quedan divididos es este y este y este. De aquí para acá y de aquí para acá. Además, este ángulo con este, ¿verdad? En estas, este ángulo con este. Entonces, esa es la razón. Y pienso que para no tener problemas es la mejor forma de verlo. Esto entre esto como esto a esto. Y ahí sale. Aquí solo despejamos X. Es 8 por 6 entre 9. Tercera 2, tercera 3. Arriba queda 16 y abajo 3, 16 tercios. Esa sería la respuesta correcta. Sería 5.33, profe. Correcto. Eso es. Este genera un poquito de problema, pero lo vamos a hacer solo por practicar lo de álgebra, ¿te parece? Solo quisiera preguntar si está por ahí Adriana Alas. A ver qué más. Anderson Márquez. Leslie Rivera. Leslie Rivera no está. Y quiero ver Ronald Roque. Tampoco. Y estará por ahí Larissa Vides. Ella tiene permiso, profe. No tiene permiso. Gracias. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos bien. Bien. En este caso, ¿cómo quedaría? X menos 3 es a X, X menos 6 es a X más 4. X menos 3 es a X menos 6. ¿Cómo?
Ajá. Profe, no sería x menos 3 es a x más 1, perdón. Ah, va, más 1. Esa es la otra. Ajá. ¿Cómo? X menos 6. Es a x más 4. Correcto. Y aquí resolvemos, ¿verdad? X menos 3 por X más 4 igual a X menos 6 por X más 1. Aquí quedaría X cuadrado más X menos 12 igual a X cuadrado menos 5X menos 6 más 1 es menos 5. Mi X estaría menos 6. Este se va con este. Y queda X más 5X igual a menos 6 más 12. 6X igual a 6. X igual a 1. Aquí es donde les decía que tenía un poquito de error, ¿verdad? Porque si metemos el 1 aquí, 1 menos 3 da menos 2 y eso no puede ser, ¿verdad? Y 1 menos 5 da menos 6 da menos 5. Eso no puede ser. Pero es posible que si los tomamos positivos funcione, aparezcan dos triángulos ahí semejantes. Pero lo que me interesaba era que vieran cómo se plantean las ecuaciones y que tengan bien claro lo que es el, el teorema de Tales en esto y cómo aplicarlo específicamente en los triángulos en posición de Tales de esta forma. O en el teorema de Tales cuando las rectas se cortan en el interior de dos rectas paralelas. Eso es lo que más me interesa. Veamos el E. Este está sumamente interesante. Revísenlo. Voy a quitar estos valores. Para no hacer tanta complicación. Vale, revísenlo y me dicen a ver qué piensan. Me dicen lo que piensan. Profe, ¿verdad que ese lo vamos como mover y lo pudiéramos ver como los de arriba? Un poco así, hay que aplicar varias cositas. Sí, porque pudiéramos decir que 5 es a 4 como 5 es a B también, viéndolo de la manera como el primero de esos. Sí, se puede encontrar B ahí. Ajá. Y te das cuenta de que B es 4 también. Pero ese 4 lo podrías encontrar más fácil todavía. Bueno, pero hay que saber algo. Hay que manejar cierto concepto. Vean. Dice que L1 es paralelo a L2. Y podemos inferir de que si este segmentito es 5 y este es 5, este es punto medio. Y hay algo que nos dice por ahí, el teorema de la base media,
que si en un triángulo por el punto medio de uno de los lados se traza una paralela a un segundo lado, esa paralela corta al tercer lado en el punto medio. En el punto medio, fíjense. Y su medida, el segmento ese, es la mitad del segundo lado. Eso dice el teorema de la base media. Entonces, sabiendo eso por teorema de base media, nosotros decimos que esto también es 4. Porque este es 4. Porque este es punto medio. Punto medio. Este es punto medio. Aunque no lo dice, pero 5 y 5. Eso nos lo dice. Ahora bien, entonces sabemos que este lado en el triángulo ABC, en el triángulo grande, es 10. Y este de aquí, el ángulo AC, es 8. Por Pitágoras podemos calcular L2, que yo le he llamado A. A será igual a la raíz cuadrada. Es un triángulo rectángulo. La hipotenusa sería 10. 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Estamos quitando un cateto. Y esto es raíz de 100 menos 64. Eso es raíz de 36. Eso es 6. A es 6. Fíjense todo lo que hay que hacer. Esto es 6 entonces. Bien. Si eso es 6, el mismo teorema de base media dice que este segmento es la mitad de este. Esto es 3. ¿Ya? Y si no manejamos ese teorema, hacemos, ¿cómo se llama? Semejanza. Pero hasta el momento no hemos visto lo que es semejanza, ¿verdad? No se habría visto todavía. Pero podríamos hacerlo. Ahora, por teorema de base media, que deben manejarlo, y miren, yo he querido poner esto, aunque no lo puse en el temario, lo he querido poner porque el Ministerio de Educación hace énfasis en manejar estos conceptos geométricos. Y fíjense que quiero comentarles que el área de geometría en el país es el área más deficiente. Y no es deficiente porque se quiera, ¿verdad? Bueno, quizás era un poco intencionado. Resulta que la mayor parte de profesores no manejan el área de geometría. No la manejan. Y eso es una gran desventaja, porque ¿cómo se va a enseñar algo que no se sabe? Es una cosa. Entonces, ahora sí se está haciendo énfasis en el programa SMATE, en el libro SMATE, trae mucho contenido de geometría, viene bien cargado de geometría. Yo calculo que más del 50% de los contenidos son de geometría. ¿Por qué? Porque la geometría lo hace pensar a uno. Ya, ustedes en geometría se van a encontrar problemas en los que da un par de datos, una figura, y hay que interpretar lo que dice la figura. Ustedes lo han estado haciendo aquí. Lo hicieron aquí, con los conceptos, por supuesto, ¿verdad? Y pareciera ser, bueno, yo creo que lo ven como concepto fácil ustedes, la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180. Pero fíjense que
curso para un diplomado de profesores que dio el Ministerio de Educación. Y una vez un profesor de bachillerato le pregunta al profesor que teníamos, que es uno de los matemáticos muy buenos de aquí del país, le pregunta, mire, ingeniero, ¿y podemos considerar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180? ¿Lo podemos considerar siempre? Un concepto que yo he estado enseñando aquí en el colegio en 7º grado, desde hace años, muchos años. Y ese profesor no lo sabía. Y el profesor está dando clases, da clases en bachillerato, y no lo sabía. ¿Será culpa de ellos? En parte, pero la otra parte la tiene que asumir el sistema, porque los programas no estaban cargados con geometría. Hoy sí, hoy sí. Ahora, hay problemas porque no todos los profesores manejan la geometría, aunque está el libro bien desarrollado. Hay bastante teoría ahí. No mucha teoría, pero sí hay ejercicios y explica bastante. Ahora, cuando ya ustedes vienen y resuelven un problema, proponen hacer una cosa y otra, a mí ya me motiva, me alegra, me alegra. Están aprendiendo geometría. Y la verdad es que el análisis enseña al cerebro a pensar con lógica. Y es lo que se quiere, ¿verdad? Eso es lo que se requiere. En el país, mucha gente piensa sin lógica. Sin lógica, ¿sí? O con muy poca lógica. Por eso es común ver en la calle tempranito a un montón de gente tirándose en sentido contrario, pasándose en semáforo, a la gente pasándose donde no hay zona peatonal, franja peatonal, o la cebra, o pasándose en la calle, por debajo de la calle, cuando hay una pasarela por ahí. Entonces, ¿qué requiere el país? De desarrollar pensamiento lógico en sus ciudadanos. Y ustedes lo están haciendo. Ustedes lo están haciendo. Y a mí me llena de alegría eso, gratificación. Que aprendan es el mejor estímulo para vos. Así es que sirva el comentario para que ustedes decidan aprender más geometría. ¿De acuerdo? Bien, fíjense que en este ejercicio lo que nos piden es el perímetro. Y no hemos hablado todavía del perímetro, pero como es tan sencillo encontrar un perímetro. Bueno, el perímetro es lo que nos piden. Pero es tan sencillo encontrarlo que es la suma de esto. Perímetro entonces será igual a 6, que vale esto, más 5, que vale eso, más 4, que es esto, más 3. ¿Cuánto es esto? 18 unidades. Ese es el perímetro de ese trapecio rectángulo, trapecio rectángulo. Es un trapecio rectángulo. Bueno, no sé si queda claro. Preguntarle si queda claro por qué L1 es 3. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por Sería qué la mitad de L2. sí, por el teorema de la base media. Ese teorema de la base media dice que es en todo triángulo
Si por el punto medio de un lado se traza una paralela a otro lado, esa paralela corta al tercer lado en su punto medio. Y el segmento, ese segmento es la mitad del segundo lado, del lado al cual es paralela. Así es el teorema de la base media. Entonces ustedes pueden decir, esto vale 3 por el teorema de la base media. Punto. El que pregunta por qué es 3 debe saber qué es. Que se aplica el teorema de la base media. Si sabe matemática, ¿verdad? Y cuando le dicen por el teorema de la base media, se va a dar cuenta de que ustedes lo conocen. Y es así. Y como la matemática se aprende en base a propiedades, definiciones, teoremas, axiomas, corolarios, postulados. Eso es matemática, un conjunto de eso. Es un edificio que se sustenta en eso. Si no sabemos por qué estamos diciendo algo, pues no estamos haciendo nada, se nos cae todo el edificio matemático. Pero si las bases son buenas, ese edificio crece, crece, crece y crece. Y no se termina de crecer en esto. ¿Se acuerdan que en febrero tuvieron a Denis Joaquín Díaz, el primer jovencito que se trajo una medalla de bronce, una medalla, fue de bronce, de una Olimpiada Mundial de Matemáticas? El primero en El Salvador que trajo una medalla. Este año hubo otro ya. Ya hay otra medalla, siempre de bronce, en el área matemática. Denis, recuerdo que en ese momento les dijo, yo creí cuando estaba en el programa que ya sabía casi todo de matemáticas. Y aquí he venido a dar cuenta que no termino de aprender. Y así es la matemática. Así es que en eso estamos. Bueno, ¿alguna duda con todo esto? Chicos. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Si no, continuamos con la semejanza de triángulo. ¿Cuándo dos figuras son semejantes? Una cosa, no sé si copiaron esto. No necesitan tiempo para copiar. Ustedes me dicen. ¿Desde dónde? Si no me dicen nada es porque copiaron y continúo con la semejanza. Chicos, ¿se escuchan, niños? Sí, profe. ¿Copiaron o no copiaron? Yo le tomé capturas a todos los ejercicios, profe. Vaya. ¿Y los demás? Cópienlo, no vaya a ser que alguno de esos les aparezca en el examen de periodo. O tomen captura y después copien. No vaya a ser que les aparezca algo por ahí. Bueno, como no me dicen nada, nos venimos a semejanza de triángulos. En términos generales, la semejanza de figuras geométricas habla de que dos figuras serán semejantes si tienen su forma, la misma forma y diferente tamaño. En el caso de la forma
mantener la forma significa mantener los ángulos. Fíjense que mantener forma pasa por mantener los ángulos que forman los lados de esa figura. ¿Ya? Eso nos da la forma, los ángulos. Y diferente tamaño, en esto se involucra la proporcionalidad. Por eso, esto del teorema de Tales, porque esto es uno de los buenos ejemplos para hablar de proporcionalidad. Entonces, vamos a decir que en el caso de los triángulos son semejantes si sus ángulos homólogos o correspondientes son congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. De eso hablo. Y aquí plantea esto, miren. Lástima que no les he puesto la figura ahí. Ya, pero podríamos meter una figurita. Otra figurita. Solo que esta la vamos a hacer chiquita. Ya. En este caso, digamos que esto es A, B, C, A', B' y C'. Los lados homólogos serían este con este con este y este con este. Esos serían lados homólogos. Y los ángulos homólogos serían A con A', B con B', C con C'. Ahora, son 6 condiciones que debemos verificar en los triángulos, 6 en cada uno. Que los 3 ángulos de uno sean congruentes con los 3 ángulos del otro. Los 3 lados de uno sean proporcionales a los 3 lados del otro. ¿Ya? Y allí podemos hablar de semejanza, que se representa por medio de este símbolo. Ahora bien, los triángulos en posición de Tales son semejantes. ¿Ya? Porque primero, miren cómo aparece. Una paralela al lado de abajo. Y esta recta es paralela a este segmento más bien. Este ángulo es congruente con este. Y este es congruente con este. Entonces, en los dos triángulos que se pueden visualizar ahí, este ángulo será común. Este ángulo será común. ¿Ya? Entonces, los dos triángulos son semejantes. Y tienen proporcionales sus lados. Los ángulos ya vimos que son congruentes. Y sus lados serán proporcionales. Ahí solo queda separar esos triángulos. Que es como que tuvieran los triángulos que están en azul. ¿De acuerdo? Esos son los triángulos en posición de Tales. Y por eso Tales viene ahí pegadito al tema de semejanza. Bien. Ya vieron que hay que comprobar
comprobar o verificar congruencia y proporcionalidad entre los tres lados de un ángulo con los tres ángulos de un triángulo y los del otro. Y con los tres lados del triángulo con los tres del otro. Proporcionalidad. Ahora, existe algo que se llama criterios de semejanza que nos dice que es posible determinar la semejanza solo verificando congruencia y proporcionalidad en tres de sus elementos. Congruencia o proporcionalidad en tres de sus elementos. O ambas, congruencia y proporcionalidad. Solo congruencia, solo proporcionalidad o congruencia y proporcionalidad. Eso se llama criterios de semejanza. El primero dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos congruentes. Iguales en medida. Iguales en medida. Si dos de esos ángulos son iguales, el tercero, como los tres suman 180, tendrá que ser igual. Porque si los dos primeros son iguales, su suma también lo será. La suma será igual. Y por supuesto que la diferencia de esa suma con 180 también serán iguales en los dos triángulos. Entonces, este criterio nos garantiza que la forma se mantiene de las figuras. Ya. El tamaño es diferente. Debe ser diferente. Porque si fuera igual, las figuras podrían ser iguales o congruentes, pero no semejantes. Ese término se reserva para este tipo de figuras que es de las que estoy hablando. Figuras de diferente tamaño, pero con igual forma. Ahora bien, ese es el primer criterio. Y lo podríamos, ¿cómo se llama? Ilustrar con esto bien sencillo. Mira. Yo tengo dos triángulos, uno grande, uno pequeño. Así. Este ángulo es congruente con este. Este de aquí es congruente con este de aquí. Los dos triángulos son semejantes. Digamos que este es alfa, este es alfa. Este es beta, este es beta. El tercero tendrá que ser igual. Entonces, si ocurre esto, esos triángulos son semejantes. Voy a quitar esta renta. ¿Bien? Todo me la bola. ¿De acuerdo? Y ese es el primer criterio. El segundo criterio que nos dice. El segundo criterio nos dice que dos triángulos son semejantes. Por ejemplo, estos dos. Si por ahí hay dos. Y por aquí. Si este lado es proporcional con este con este, y este ángulo es igual a este. Los triángulos que formen ahí serán semejantes. Los triángulos serán semejantes. Dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos. Ese es el criterio 2. Y el criterio 3 habla de semejanza de triángulos entre dos triángulos
entre 2 que tengan sus lados respectivamente proporcionales. De nuevo, yo puedo dibujar dos triángulos aquí. Podría dibujar dos triángulos así como estos. En lo que este es proporcional con este con este y este con este. Si son proporcionales los tres lados, es decir, que si dividimos un lado del primero entre el lado homólogo del segundo, el segundo lado del primero entre su homólogo del segundo y el tercer lado del primero entre el homólogo del segundo, el resultado de esas tres divisiones será el mismo. Eso significa que sean proporcionales. Y da una razón de proporcionalidad. Ahí resulta una razón de proporcionalidad. Por ejemplo, 1/2, 2/3, 3/4, 4/3, 3/2, o cualquier otro valor, 0.5, que es 1/2, o 2, dependiendo qué dividamos entre qué. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, porque si no hay, hacemos unos ejercicios. Aquí están. Ustedes me dicen si recordaron los conceptos. Sí, profe. Vale. Vamos a hacer aunque sea 1, 2. Si es posible, 3. Vamos a ver. Voy a pedirle a Yasmín García que me lea el número 1. Yasmín. Sí, profe, es que hay ruido en mi casa. Los lados de un triángulo miden 24, un metro, va. Metro. Sí, metro. 18 metros y 36 metros respectivamente. Si los lados de otro triángulo miden 12 metros, 16 metros y 24 metros respectivamente, determina si son o no son semejantes, justificando tu respuesta. Gracias, Yasmín. Gracias. Vale, vean. Los lados de un triángulo están allí, 24, 18, 36. Otro triángulo tiene medidas de 12, 16 y 24. Y hay que demostrar o determinar que esos triángulos son semejantes, si es que lo son, justificando. Como tenemos los lados, no tenemos más opción que aplicar el criterio 3. ¿Ya? Apliquemos el criterio entonces. Solo que en este caso hagamos algo. Este lado es el mayor en este segundo triángulo. Este lado es el mayor en el primero. El menor en el primer triángulo es este. Y en este caso el menor es este. Entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo ahí? Asegurándome que sean los lados correspondientes u homólogos. ¿Ya? Que sean los lados homólogos. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear la proporción entre esos lados homólogos. No importa entre cuál dividamos,
Si dividimos los del primer triángulo entre los del segundo, serán todos. Y si dividimos los del segundo entre los del primero, tendrán que ser todos. ¿Ya? Y si esa división se mantiene, es porque los triángulos son semejantes. ¿De acuerdo? Y fíjense, ¿cómo vamos a justificar la respuesta? Primero, que sea la misma razón. Y segundo, diciendo que aplicamos el criterio 3. Bueno, hagámoslo. ¿Cuáles lados quieren que dividamos? ¿Los del primero entre los del segundo o al revés? Díganme alguien de ustedes. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles lados dividimos? ¿Los del primero entre el segundo o los del segundo entre el primero? De los triángulos. Las medidas del primer triángulo entre las del segundo o las del segundo entre las del primero. Quiero decirles que no importa cuál dividamos. Primero entre el segundo. Primero entre el segundo. Vaya, vamos a dividir 36. 36 entre 24, que son los mayores. Eso tendrá que ser igual, pues no sabemos ahorita. Ahora los menores. 18 entre 12, los menores. Y ahora los del medio, los términos medios. 24 entre 16. Y demostremos que guardan la misma razón o diferente razón. Vamos a ver. 36 entre 24 podemos sacar sexta 6, sexta 4, mitad 3, mitad 2. Quedó como razón 3 medios, fracción irreducible. Sigamos, sexta 3, sexta 2, 3 medios. Ya llevamos más de la mitad de posibilidad que sean semejantes. Probemos estos. Octava 3, octava 2, 3 medios. La razón es 3 medios. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Semejantes? Los triángulos son semejantes. Los triángulos son semejantes. Son semejantes. Los triángulos son semejantes. Criterio 3. Criterio 3 porque no podemos aplicar otro, ¿verdad? Porque conocemos los lados de los dos triángulos. Y ya, se acabó el problema. Miren cómo sirve, o sea, cómo venimos a utilizar eso. Necesitan saber el criterio, pero para poderlo aplicar y determinar la semejanza o no de dos triángulos en este caso. No sé si hay alguna duda. ¿Dudas? ¿Está claro? No, profe, todo claro. Está claro. ¿Los demás qué piensan? Díganme si está claro o no. Todo claro, profe. Bien, muy bien. ¿Ya lo Todo copiaron? claro, profe. Muy, Todo claro, profe. muy bien. Me alegra que esté claro. Miremos este otro. ¿Qué dice ese otro? El número 2. ¿Qué es lo que dice? Si los triángulos ABC y A', B', C' tienen iguales los ángulos marcados,
Del mismo modo, establece la proporcionalidad de sus lados. Aquí lo que está haciendo indirectamente es que digan cuáles son los lados homólogos o correspondientes. Y recuerde, lados homólogos son aquellos que se oponen a ángulos congruentes. Por ejemplo, el ángulo B y B' son congruentes, tienen la misma medida, es alfa. El ángulo C y C' son congruentes, tienen la misma medida, es beta. Entonces, los lados que se oponen son correspondientes. Entonces, podemos establecer esa proporcionalidad entre esos lados correspondientes. Podemos de ir del triángulo prima al triángulo normal. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Es decir, por ejemplo, el lado que se opone al lado B' es B' minúscula, dividido entre su homólogo en el segundo triángulo. Es decir, al lado que se opone al ángulo alfa, que es B. Y esto tendrá que ser igual al lado que se opone al ángulo beta en el triángulo prima, que es C', entre el lado que se opone al ángulo beta en el triángulo grande, en este caso C. Y el que queda que es A' entre A. Entonces estamos dividiendo el prima entre el normal, entre el primaco, ¿verdad? ¿Ya? Y ahí está la proporcionalidad entre los lados. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, les había prometido hacerles esos dos porque necesito salirme un poco antes porque esta cuestión queda procesando el video y tengo clases con los chicos del D. Después y siempre les quito tiempo. Siempre les quito tiempo. De todas maneras, mañana tempranito a las 7 tenemos 2 horas con ustedes y vamos a terminar todos esos ejercicios. Y creo que deberíamos terminarlos de circunferencia para que queden listos para la próxima semana. De todas maneras, el día lunes, alisten ustedes o enlisten, hagan una lista de las dudas que tengan y el día lunes me hacen las preguntas de eso para que queden preparados para el examen del día martes. Gracias por estar atentos, por participar. Siempre recuerden, es un gusto estar con ustedes, trabajar con ustedes. Pasen feliz día y síganse cuidando. Cuidémonos todos. Buen día. Profe, una pregunta. Gracias, profe. Feliz día. Bien. El proyecto estaba bien si se lo mandábamos el correo. Sí, aunque ahí está un enlace para proyectos en el periodo 3. Y está en enlaces en la plataforma. Si podés enviarlo, mejor enviarlo. Bueno, profe, gracias. Cuídense, chicos. Profe, una duda rápido. Dime. Fíjense que nosotros le enviamos el proyecto el día de ayer por la noche. Ajá. Y nos aparece a mi grupo que la nota no nos aparece. Aparece como que debemos el proyecto y lo enviamos en eso como de las 9:20. Tipo, Sí, debe ser porque no he puesto notas todavía. bueno, profe. Pero ya se Gracias. las voy a poner, no se preocupe. Que hoy comienzo a revisar y a poner notas. Bueno, profe, gracias. Sí, hombre. De nada. Gracias, profe. Feliz día. Bueno, feliz día.